Tengan todos muy buenas noches. Nosotros somos el equipo número 8 y en esta oportunidad les vamos a hablar sobre la sección 29 de el impuesto a la ganancia y la determinación de activo o pasivo por impuesto diferido. Siguiente. En el alcance de la sección 29 nos dice que el propósito de la NIF, el término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos nacionales y extranjeros que están basados en ganancias fiscales. El impuesto a las ganancias incluye impuestos tales como las retenciones sobre dividendos que se pagan para una subsidiaria, asociada o negocio conjunto en las distribuciones a la entidad que informa. Esta sección trata la contabilidad de impuesto a las ganancias. Se requiere que una entidad reconozca las consecuencias fiscales actuales y futuras de transacciones y otros sucesos que se hayan reconocido en los estados financieros. Estos importes fiscales reconocidos comprenden el impuesto corriente y el impuesto diferido. El impuesto corriente es el impuesto por pagar recuperable por las ganancias o pérdidas fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores. El impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en libros actual, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores. En las fases de la contabilización del impuesto a las ganancias se encuentran las siguientes fases. Literal A. Reconocerá el impuesto corriente medido a un importe que incluya el efecto de los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales. Literal B. Identificará qué activos y pasivos se esperaría que afectaran las ganancias fiscales que recuperaran o liquidaran por importes presentes. Literal C. Determinará la base fiscal al final de periodo sobre el que se informa de lo siguiente: los activos y pasivos del apartado B. La base fiscal de los activos y pasivos se determinará en función de las consecuencias de la venta de los activos o la liquidación de los pasivos por su importe en libros presentes. Otras partidas que tengan una base fiscal, aunque no estén reconocidas como activos o pasivos, como por ejemplo partidas reconocidas como ingreso o gasto que se pasaran a ser imponibles o deducibles fiscalmente en periodos futuros. Literal D. Calculará cualquier diferencia temporaria, pérdida fiscal no utilizada y crédito fiscal no utilizado. Literal E. Reconocerá los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos que surjan de diferencias temporarias, pérdidas fiscales no utilizadas y créditos fiscales no utilizados. Literal F. Medirá los activos y pasivos por impuestos diferidos a un importe que incluya el efecto de los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales, usando las tasas impositivas que se hayan aprobado o cuyo proceso de aprobación
esté prácticamente terminado. Al final del periodo sobre el que se informa, que se espera que sean aplicables cuando se realice el activo por impuestos diferidos o se liquide el pasivo por impuestos diferidos. Literal G. Reconocerá una corrección valorativa por los activos por impuestos diferidos, de modo que el importe neto iguale al importe máximo que es probable que se realice sobre las bases de las ganancias fiscales actuales o futuras. Literal H. Distribuirá los impuestos corrientes y diferidos entre los componentes relacionados de resultados, otro resultado integral y patrimonio. Literal I. Presentará y revelará la información requerida. El reconocimiento y medición de impuestos corrientes. Una entidad reconocerá un pasivo por impuestos corrientes por el impuesto a pagar por las ganancias fiscales del periodo actual y los periodos anteriores. Si el importe pagado correspondiente al periodo actual y a los anteriores excede el importe por pagar de esos periodos, la entidad reconocerá el exceso como un activo por impuestos corrientes. Una entidad reconocerá un activo por impuestos corrientes por los beneficios de una pérdida fiscal que pueda ser aplicada para recuperar el impuesto pagado en un periodo anterior. Una entidad medirá un pasivo o activo por impuestos corrientes a los importes que se esperen pagar o recuperar, usando las tasas impositivas y la legislación que haya sido aprobada o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado en la fecha sobre la que se informa. Una entidad considerará las tasas impositivas cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado, cuando los sucesos futuros requeridos por el proceso de aprobación no hayan afectado históricamente al resultado, ni sea probable que lo hagan. Una entidad reconocerá los cambios en un pasivo o activo por impuestos corrientes como gasto por el impuesto en resultados, excepto que el cambio atribuible a una pérdida de ingresos o gastos reconocida conforme a esta NIF como otro resultado integral también deba reconocerse en otro resultado integral. Una entidad incluirá en los importes reconocidos de acuerdo con los párrafos anteriores el efecto de los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales. Buenas noches. Continuaré con la presentación. Reconocimiento de impuestos diferidos. Una entidad reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por recuperar o por pagar en periodos futuros, como resultado de transacciones o sucesos pasados. Si la entidad espera recuperar el importe en libros de un activo o liquidar el importe en libros de un pasivo, sin afectar las ganancias fiscales. No surgirá ningún impuesto diferido con respecto al activo o pasivo. La base fiscal. La entidad determinará la base fiscal de un activo, pasivo u otra partida de acuerdo con la legislación que se haya aprobado o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado. Si la entidad presenta una declaración fiscal consolidada, la base fiscal se determinará en función de la legislación fiscal que regule dicha declaración. Si la entidad presenta declaraciones fiscales por separado para las distintas operaciones,
La base fiscal se determinará según las legislaciones fiscales que regulen cada declaración fiscal. La base fiscal determina los importes que se incluirán en ganancias fiscales, en la recuperación o liquidación del importe en libros de un activo o pasivo específicamente. En literal A, la base fiscal de un activo igual a un importe que habría sido deducible para obtener ganancias fiscales si el importe en libros del activo hubiera sido recuperado mediante su venta final del periodo sobre el que se informa. Si la recuperación del activo mediante la venta no incrementa las ganancias fiscales, la base fiscal se considerará igual al importe en libros. Siguiente. Literal B. La base fiscal de un pasivo igual a su importe en libros menos los importes deducibles para la determinación de las ganancias fiscales o más cualesquiera importes incluidos a las ganancias fiscales que habrían surgido si el pasivo hubiera sido liquidado por su importe en libros al final del periodo sobre el que se informa. En el caso de los ingresos de actividades ordinarias diferidos, la base fiscal del pasivo corresponde es su importe en libros, menos cualquier reporte de ingresos de los activos ordinarios que no resulten imponibles en periodos futuros. Algunas partidas tienen base fiscal, pero no se reconocen como activos y pasivos. Por ejemplo, los costos de investigación se reconocen como un gasto cuando se incurre en ellos, pero puede no permitirse su deducción al determinar las ganancias fiscales hasta un periodo futuro. Por tanto, el importe en libros de los costos de investigación es nulo y la base fiscal es el importe que se deducirá en periodos futuros. Un instrumento de patrimonio emitido por la entidad también puede dar lugar a deducciones en un periodo futuro. No existe ningún activo ni pasivo en el estado de situación financiera, pero la base fiscal es el importe de las deducciones futuras. Siguiente. Medición de impuestos diferidos. Tasas impositivas. Una entidad medirá un activo o pasivo por impuestos diferidos usando las tasas impositivas y la legislación que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado. En la fecha sobre la que se informa, una entidad considera las tasas impositivas cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado, cuando los sucesos futuros requeridos por el proceso de aprobación no hayan afectado históricamente al resultado ni sea probable que lo haga. Cuando se apliquen diferentes tasas impositivas a distintos niveles de ganancia fiscal, una entidad medirá los gastos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos relacionados utilizando las tasas medias aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado, que se espera que sean aplicables a la ganancia o pérdida fiscal de los periodos en los que se espera que el activo por impuesto diferido se realice o que el pasivo por impuestos diferidos se liquide. La medición de los pasivos por impuestos diferidos y de los activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se derivan de la forma en que la entidad espera, en la fecha sobre la que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de los activos y pasivos relacionados. Un ejemplo es que si la diferencia temporaria surge de una partida de ingreso que se espera sea agravable, como una ganancia de capital en un periodo futuro,
El gasto por impuestos diferidos se mide utilizando la tasa impositiva de la ganancia de capital. Hablaremos un poco sobre la corrección valorativa. En este caso, una entidad reconocerá una corrección valorativa para los activos por impuestos diferidos, de modo que el importe en libros neto iguale al importe máximo, que es probable que se recupere sobre la base de las ganancias fiscales. Actuales o futuras. Una entidad revisará el importe en libros netos de un activo por impuestos diferidos en cada fecha sobre la que se informa y se ajustará la corrección valorativa para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. Este ajuste se reconocerá como resultados, excepto que un ajuste atribuible a una partida de ingresos o gastos reconocida conforme a esta NIF como otro resultado integral, en cuyo caso se reconocerá también en otro resultado integral. Siguiente. Medición de impuestos corrientes y diferidos. Una entidad no descontará los activos y pasivos por impuestos diferidos, corrientes o diferidos. Las incertidumbres sobre las autoridades fiscales correspondientes aceptarán los importes que la entidad les presenta. Afectarán al importe del impuesto corriente y del impuesto diferido. Una entidad medirá los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos utilizando el importe medio ponderado por la probabilidad de todos los resultados posibles, suponiendo que las autoridades fiscales revisarán los importes presentados y tendrán pleno conocimiento de toda la información relevante. Los cambios en el importe medio ponderado por la probabilidad de todos los posibles resultados se basarán en información nueva, no en una nueva interpretación por parte de la entidad de información que se estuviese anteriormente disponible. En algunas jurisdicciones, el impuesto a las ganancias es pagadero, a una tasa mayor o menor, si una parte o la totalidad de la ganancia o de las ganancias acumuladas se paga como dividendos a los accionistas de la entidad. En otras jurisdicciones, el impuesto a las ganancias puede ser devuelto o pagado, si una parte o la totalidad de la ganancia o de las ganancias acumuladas se paga como dividendos a los accionistas de la entidad. En ambas circunstancias, una entidad medirá los impuestos corrientes y diferidos a la tasa impositiva aplicable a las ganancias no distribuidas, hasta que la entidad reconozca un pasivo por pagar o un dividendo. Buenas noches. Para continuar con nuestra exposición vamos a presentar un caso práctico sobre las diferencias temporarias. En este caso vamos a hablar sobre un caso de ventas a plazo. Como todos sabemos, el tratamiento fiscal para una venta a plazos es diferente a una venta al contado, porque las ventas al contado pues se concretan o se registran en su totalidad la utilidad y los costos que se incurrieron para realizar esta venta dentro de un periodo. Sin embargo, con las ventas a plazo, las operaciones cambian en el aspecto práctico, ya que transcurre cierto tiempo desde la fecha que la venta ocurrió hasta que se cobra en su totalidad esta operación, ¿verdad? Las condiciones, pues con frecuencia
saltan de un periodo a otro. Para este caso que nosotros vamos a presentar es una venta a plazo que se termina de pagar hasta el año número 3. Pero antes de comenzar, les traigo por acá el artículo número 12 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que básicamente nos dice que todas las personas, ya sean naturales o jurídicas, que se dediquen a la compra-venta de créditos, ya sean estos mayores a 24 meses, y siempre y cuando esté bajo un contrato, se puede hacer una distribución de las utilidades recibidas. Entonces, para este caso, que tenemos acá la información básica que nos presentan del periodo del año 1, el año 2, el año 3, tenemos las ventas ordinarias, tenemos las ventas a plazo que solamente fueron en el primer año, que son las que se van a distribuir durante los otros 2 años siguientes. También tenemos el costo de venta ordinario, el costo de ventas a plazo. También tenemos los gastos de administración, gastos de venta y gastos financieros. Para resolver este caso, lo que se tiene que hacer es un estado de resultados para determinar el impuesto a pagar, ya sea por esta venta a plazo, considerándola en su totalidad en el primer año que se hizo, o ya sea distribuyendo la utilidad durante los 3 años hasta donde se vence el plazo, donde se ha recibido la totalidad del pago. Entonces, para empezar acá, yo tengo, ya está acá resuelto, ¿verdad? Pero el estado de resultados que tengo aquí es el estado de resultados reconociendo la utilidad de la venta a plazo desde el primer año. Es decir, yo tengo los datos que están acá al inicio, tengo las ventas ordinarias que son de 31.250 y tengo la venta a plazo que es de 22.500. Entonces, en el estado de resultados, para efectos de ver por separado la utilidad de las ventas ordinarias y de las ventas a plazo, he hecho esta separación para poder identificar el impuesto que se va a diferir en los 3 años. En este estado de resultados, básicamente lo que se ha hecho es trasladar la información que nos dieron aquí al inicio, que el ejercicio nos da acá al inicio, trasladarlo acá en cada una de las casillas correspondientes, de las ventas, los gastos, todo correspondiente a cada año, el año 1, el año 2, el año 3. Este resultado que tenemos acá de pago es si nosotros consideramos la venta en el primer año, ¿verdad? Entonces, para poder sacar la diferencia, si nosotros lo distribuyéramos, tengo por acá otro estado de resultados, que es la misma información que está en el primero, lo único que acá en la utilidad bruta realizable se ha hecho la distribución de la utilidad, que el ejercicio nos dice acá que será distribuido del 20% para el primer año, el 40% para el año 2 y el año 3. Que es esto que he distribuido acá corresponde a los 13.750, que es la utilidad que se obtuvo por las ventas a plazo, que esta utilidad nosotros la podemos reconocer en el primer año y pagar el impuesto en su totalidad, o lo podemos distribuir en los 3 años. En la práctica, financieramente se puede hacer en el primer año y fiscalmente se puede hacer distribuyéndolo en los 3 años, como lo he hecho acá, según el artículo que les leí anteriormente, que es del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Entonces, cuando nosotros ya tenemos determinado el impuesto a pagar por la venta a plazos, registrando todo a partir del primer año, y el impuesto a pagar si lo distribuimos en los 3 años, podemos determinar acá
cuál es la diferencia temporaria que nosotros tendríamos. Que por ejemplo, para el primer año, nosotros tenemos que la utilidad contable es de $21,000. Si ustedes se fijan, es esta información, los 21,250 sería la utilidad contable, que es la utilidad antes de reserva. Entonces acá solamente le calculamos el impuesto de la reserva legal, que serían el 7%, y la utilidad antes del impuesto y el impuesto a pagar, que serían $4,000. Esto sería si nosotros consideramos desde el primer año la utilidad de la venta a plazo. Sin embargo, según la distribución, podemos reconocer solamente la porción que se recibió ese año, que en todo caso serían 2,750, y ahí nos cambiaría entonces la utilidad antes de reserva, que serían 10,250, que son los que tenemos acá, y se hace el cálculo, ¿verdad?, de sacar la reserva legal y la utilidad antes del impuesto, y nos da el impuesto sobre la renta a pagar, que sería el 25%, porque las ventas no han sido mayores a $150,000. Entonces, acá podemos ver las diferencias, la diferencia temporaria si nosotros registramos la utilidad en todo el primer año, o si la hacemos distribuida, nos da una diferencia que sería deducible de 2,557.50, porque contablemente estamos pagando más de lo que se debería pagar fiscalmente si nosotros lo distribuyéramos. Al final del tercer año, la diferencia acá, si nosotros sumamos lo que pagamos de más y luego lo que se deja de pagar en los siguientes años por la diferencia, nosotros llegamos a un valor cero. En el tercer año nosotros estaríamos pagando el impuesto sobre la renta en su totalidad de los 13,750, que es la utilidad que nosotros recibimos de las ventas a plazo. Entonces, este ejemplo que nosotros hicimos por acá es bastante común, porque las ventas a plazo son algo bien cotidiano. Entonces, nosotros aquí podemos observar que al final, al transcurrir los 3 años en el que recibimos el dinero del pago, nosotros no dejamos de hacer el pago del impuesto correspondiente a Hacienda, ya sea que lo hagamos en el primer año cuando nosotros hacemos la venta, o lo distribuyamos en los siguientes 3 años, que al final vamos a terminar pagando siempre lo mismo, porque llegamos acá a un valor cero de impuesto. Entonces estamos cumpliendo con todos los pagos correspondientes. Entonces, eso sería nuestro caso práctico, enseñándoles las diferencias temporarias que pueden surgir de una venta a plazos, y cómo, pues, si se hace el pago al final del periodo o del plazo que se ha hecho, que para este caso son 3 años. Muchas gracias por su atención y feliz noche.